Ya. Hora alemana, hora alemana. Oye, no lo tengo que pegar a la voz. Eso los voy a presentar. Ok, empezamos entonces. No tenemos mucho público, pero ya vendrán miles de gente. Les damos la bienvenida, buenas tardes, acá a Casa Cervantes, en nombre de Casa Cervantes y Casa del Libro, para la presentación, no presentación, sino conversatorio sobre el libro Esperanza Rota de Piero Glekeses, la última edición, se puede decir, porque ya había una edición en inglés, una de la USAC y una cubana, que creo que la cubana es antes de la USAC. Que no se llamaba Esperanza Rota, sino Esperanza Destrozada, un sinónimo. Para esto tenemos a personalidades aquí para que nos hablen del libro: Jorge Mario Martínez, Ricardo Sáenz de Tejada. Creo que Ricardo va a inaugurar el conversatorio. El evento está transmitido por Cervantes Cultural en el Facebook. Yo sé que hay gente observándolo en Facebook. Entonces les damos la bienvenida. Iniciamos el evento. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias al directo público que nos acompaña en persona y a quienes nos miran por las redes. Comentarios a la nueva edición del libro La Esperanza Rota, la Revolución Guatemalteca y los Estados Unidos 1944-1954. El 3 de enero de este año, las noticias internacionales nos hicieron retroceder 70 años en el tiempo. En una operación coordinada por la Central de Inteligencia estadounidense, que incluyó la infiltración, las negociaciones secretas, los sobornos y la traición, el gobernante de un país fue capturado por tropas de una nación extranjera y presentado ante el país responsable de la operación. En los días siguientes se confirmó que esta operación no buscaba restablecer la democracia ni terminar con las gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino que pretendía enviar un mensaje al continente respecto a cuál primera de este tipo de acciones en América Latina. La campaña orquestada por el país del norte para derrocar al presidente Arbenz Guzmán se convirtió en la operación emblemática de este tipo para la CIA y se convirtió en un antecedente y una amenaza para el resto del mundo. El 14 de julio de 1956, en medio de un infortunado exilio que lo llevó por diferentes países del mundo, el derrocado expresidente de Guatemala y su esposa, Estados Unidos utiliza la bandera del anticomunismo en todas partes para lograr su objetivo de agresión. El número de partidos comunistas en los países americanos es reducido y la Unión Soviética está muy lejos. ¿Por qué Estados Unidos se opone tan firmemente al comunismo? Arbenz respondió: Estados Unidos se opone tan firmemente al comunismo porque los comunistas luchan con determinación por su soberanía nacional, su independencia y su liberación del control monopolístico. Y en última instancia, Guatemala les pertenece a ustedes, al pueblo de Guatemala. Todas las naciones anhelan su independencia. Estados Unidos tiene deudas en todas partes. Tiene deudas con países de Centroamérica y Sudamérica, Asia y África. Estados Unidos es fuerte ahora, continuó el presidente Mao, concluyó Mao, y rió. De acuerdo con don Alfredo Guerra Borges, durante su paso por Cuba, en cada actividad pública en la que participaba el expresidente Arbenz Guzmán, tanto Fidel Castro como el Che Guevara no dejaban de recordar que Cuba no sería otra Guatemala, un mensaje al gobierno estadounidense que era una bofetada para el exgobernante guatemalteco. Menciono esto porque hoy Estados Unidos enfrenta una suerte de nueva guerra fría con China y Cuba encara hoy un cerco mortal que representa más sufrimiento, consecuencias y legados que persisten hasta hoy. Y ese es uno de los aportes del libro de Piero Glekeses que se comenta esta tarde. Explicar la intervención estadounidense en Guatemala tomando como fuente principal los documentos estadounidenses que permiten reconstruir. De La Habana publicó una primera edición en español con el título La Esperanza Destrozada,
En 2008, CIRMA y la Universidad de San Carlos publicaron una nueva edición en Guatemala, ya con el título La Esperanza Rota. Y el año pasado, Sophos publicó la edición que hoy comentamos. La diversidad de ediciones y países muestra la relevancia del libro, que en su momento, 1991, posibilitó aportes muy relevantes para la comprensión de la década revolucionaria, ¿verdad? Yo invito a los lectores a ubicarnos en el 91 para poder apreciar los aportes en este momento. En primer lugar, las fuentes estadounidenses. Como su subtítulo lo indica, el libro aborda la interacción entre la Revolución guatemalteca y los Estados Unidos. Esto incluyó el estudio de los materiales de la Central de Inteligencia en torno a la intervención estadounidense, así como materiales del Ejército y la Armada norteamericana, los archivos presidenciales de los periodos correspondientes y la información diplomática. Con esto, Fleijeses logró dos cosas. Por un lado, reconstruir desde múltiples puntos de vista del gobierno norteamericano la relación con los gobiernos revolucionarios, y para los historiadores ofreció una importante lección del manejo de la documentación pública y de fuentes que en aquel momento eran recién desclasificadas. En segundo lugar, el autor tuvo la posibilidad de entrevistar y dialogar de manera sistemática con 68 personas que estuvieron directamente relacionadas con la Revolución de Octubre y la intervención estadounidense. Esto incluyó en el campo revolucionario al expresidente Juan José Arévalo, a don Alfredo Guerra Borges, a don José Manuel Fortuny y a doña María Vilanova de Arbenz, entre muchos otros entrevistados. Del campo anticomunista entrevistó, entre otros, a Eduardo Taracena de la Cerda, a varios jefes militares, incluyendo al expresidente Ilígoras Fuentes y a una veintena de funcionarios estadounidenses. Con estas entrevistas complementó bien las fuentes documentales y construye un relato de la Revolución de Octubre. Su capítulo, La aldea de Ubico, en el que procura caracterizar al viejo régimen, ofrece un cuadro general y relativamente imparcial de lo que era la Guatemala de Ubico. Con esto, y basado en buena parte en fuentes estadounidenses, desmiente a quienes hoy todavía pretenden idealizar y rescatar los tiempos de Ubico. Posteriormente hace un recorrido de la revolución, siguiendo los periodos presidenciales de Arévalo y de Arbenz, analizando la política interna, la política externa y la interpretación y las respuestas de Estados Unidos a ambas gestiones, observando también los cambios en la política exterior estadounidense en Guatemala. Es en esta parte donde Gleyeses demuestra cómo la propia intervención estadounidense no solo estaba llena de errores y de inexactitudes, derivados en algunos casos de la narrativa construida por la compañía frutera, en otros casos por lo que el autor consideró el etnocentrismo de los funcionarios estadounidenses, y en otros por los propios intereses de los diplomáticos y agentes de la CIA, que buscaban desarrollar su carrera diplomática o en las agencias de inteligencia, para lo que exageraban o malinterpretaban deliberadamente determinados hechos, para dar más importancia a su misión o estación, lograr ascensos y construir esa amenaza comunista. Esto también lo pudimos comprobar relativamente en tiempos recientes, ¿verdad? Con los documentos que se relevaron en los Wikileaks, pudo observarse cómo en pleno siglo XXI los analistas de las agencias estadounidenses construían narrativas falsas, exageraban riesgos y amenazas y se asumían como actores imprescindibles para la política exterior estadounidense. Basta leer la entrevista de ayer, del viernes, publicada en Prensa Libre con el nuevo representante de la Embajada del país del norte en Guatemala, en la que se presenta ya como el procónsul que viene a implementar la política de América primero, sin importar los intereses de la población guatemalteca o de los países centroamericanos. Y cito una parte de la entrevista. En Guatemala es un gran privilegio estar aquí, dice el encargado de negocios de la embajada estadounidense, John Barrett.
de vuelta a su país, representando al presidente Donald Trump y a la agenda America First. Bajo America First hay unas prioridades muy específicas, empezando por continuar avanzando con los éxitos del presidente Arévalo. Prensa Libre pone Bernardo, ¿verdad?, para distinguirlo de Juan José, en detener la inmigración ilegal. Otra prioridad es combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el narcoterrorismo. Y por supuesto el tema de la relación comercial. Y ahí señala, hay un elemento asociado con la parte comercial. Y esta es otra prioridad importante. Y es combatir, dice el enviado estadounidense, la influencia maligna de China. Ahora la inversión china muchas veces está asociada con complicaciones. Y mi trabajo en Guatemala, bajo también las instrucciones del presidente Trump y de America First, es combatir esa influencia maligna. Ese discurso no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Lo escuchamos en los 80s con Ronald Reagan, cuando hablaba de la necesidad de terminar con el imperio del mal, ¿verdad? Lo que yo quiero expresar es la continuidad, ¿verdad?, de la racionalidad estadounidense y por lo tanto lo interesante que puede ser este libro para captar esos aspectos. Otro aspecto tiene el intento, ahí que creo que es mucho más complejo de lo que el autor pudo en aquel momento determinar, la influencia comunista en el gobierno de Arbenz Guzmán. Y pienso que este se alimenta de un mito que es útil para distintos relatos, ¿verdad? Por un lado, la supuesta influencia comunista justificó la conspiración y la legitimidad del derrocamiento de Arbenz Guzmán. Ustedes pueden leer las memorias de Alejandro Maldonado Aguirre o las recientemente publicadas de Fernanda Andrade Díaz Durán, donde muestra que ellos estaban convencidos de que en Guatemala existía una amenaza comunista y justo fue su participación temprana en lo que ellos denominan la liberación lo que les permitió legitimidad política desde el 54 hasta muy avanzado el siglo XXI. Pero, por otro lado, digamos, ese mito de la influencia comunista en Arbenz también contribuye a relevar el relato del Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿verdad? Que en el 54 era un partido relativamente pequeño en términos cuantitativos, pero construyen el relato de un núcleo de cuadros comprometido y sacrificado, que se constituyeron en el apoyo principal del presidente Arbenz Guzmán, ¿verdad? Ambos relatos son imprecisos, ¿verdad?, pero fueron útiles. El otro elemento que también puede ser interesante y que se destaca en algunas partes del libro y que ha sido menos estudiado en Guatemala es el referido al anticomunismo popular, ¿verdad? La oposición a Arbenz Guzmán no fue solo de la CIA, no fue solo de los terratenientes, de la jerarquía católica o de sectores medios y altos conservadores, sino que por distintas razones y por distintos agravios se fue constituyendo una suerte de anticomunismo popular, ¿verdad?, que tuvo también continuidad en el tiempo. El capítulo final aborda el tema de la suerte de los vencidos, ¿verdad? Es un título muy original, ¿verdad?, o relativamente original, porque en realidad está apelando a los balances que se siguen haciendo de la Guerra Civil Española y traza la trayectoria de algunos de los protagonistas, centrándose por supuesto en las figuras más reconocidas. Me refiero a las de Arévalo y Arbenz, el análisis se lo hace en el 91, ¿verdad? Y del 91 para acá hemos visto cómo ha cambiado esa figura. Recordemos que en los 50s y en los 60s, Arbenz fue denostado, tanto por la izquierda como la derecha. Cardosa y Aragón reclamaban, ¿verdad?, ¿por qué se dejó fotografiar en calzoncillos? ¿Por qué no se fue a Occidente a liderar la resistencia? Etcétera. Edelberto Torres, en la coyuntura crítica de 1954, ¿por qué renunció sin respetar el proceso constitucional? Es decir, era una figura que fue denostada, ¿verdad?, en esos años. Posteriormente, ya con el esfuerzo de doña María Vilanova, su esposa, y la vuelta de los restos de Arbenz a Guatemala, esa
figura se modificó y emergió la idea del presidente Arbenz Guzmán, el soldado del pueblo, ¿verdad? El héroe de la revolución guatemalteca. Contrario, digamos, al destino de la figura de Arévalo, ¿verdad? Que fue, digamos, el gran líder de la revolución, el que pudo haber cambiado el curso de la historia de Guatemala si hubiese participado en las elecciones del 63 y que encarnaba la resistencia, ¿verdad? Es una anécdota muy común señalar, ¿verdad? Que el grito de oposición de los guatemaltecos por muchos años fue el Viva Arévalo. Pero la figura de Arévalo se fue cuestionando, ¿verdad? Por su relación con el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, ¿verdad? Que aceptó una embajada en Chile, después su convivencia relativa con los gobiernos en los años 70. Pero, digamos, en el 2023, resurge el Viva Arévalo, ¿verdad? Ya no referido al padre, sino al hijo, pero reconecta, como sea, nuestra historia. Y hoy tenemos una nueva valoración de Arévalo. Creo que el libro también aporta algo en esa dirección. Es un texto de referencia para comprender la Revolución de Octubre y cualquiera que desee informarse o estudiar esos eventos, una invitación a leerlo. En estos 35 años de la primera edición, pues se ha investigado mucho en torno a la Revolución. Yo quiero destacar tres líneas de investigación. Primero, el papel de las mujeres, ¿verdad? El Leyese subraya fundamentalmente el papel de doña María Vilanova, que es fundamental, pero de esa fecha para acá se han desarrollado muchos estudios que muestran el papel crítico desde muy temprano de las mujeres en la Revolución de Octubre. Las maestras en los eventos de junio del 44, en la misma revolución, las estudiantes de secundaria a lo largo de la década, la lucha por la plena participación política, etcétera, son, digamos, otras vetas de investigación que se han desarrollado. Y por sus características, el estudio tiene un carácter muy urbano y señala la participación rural hasta muy avanzado el gobierno de Arévalo y, sobre todo, con la implementación de la reforma agraria. Hoy otros estudios nos muestran que también desde muy temprano, ¿verdad? Desde julio del 44, empezó esta movilización rural tras la renuncia de Ubico, que implicó huelgas y paros ya en el año 44 y en el año 45. En cuanto a los eventos del 54, hay, digamos, también una discusión sobre esto, ¿verdad? Porque no significó en el sentido estricto una contrarrevolución, en el sentido de que no se volvió al viejo régimen, ¿verdad? No volvimos a las dictaduras liberales unipersonales, ni siquiera a la reversión, ahí soy cuidadoso, ¿verdad?, de todas las conquistas de la revolución, sino lo que ocurre en el 54 es que se abrió una prolongada crisis política, que mostró que quienes derrocaron al presidente Arbenz Guzmán nunca lograron construir una mayoría política ni una mayoría electoral. El 2 de agosto del 54, los cadetes de la Politécnica se rebelaron y derrotaron al ejército liberacionista. En el 55 ya estamos asistiendo a las protestas estudiantiles. En el 57, el caudillo de los liberacionistas fue asesinado en Palacio Nacional. Sabiéndose perdedores de las elecciones del 57, trataron de hacer un fraude electoral y fueron obligados a repetir las elecciones en el 58, ¿verdad? Que ganó Idígoras, que no era el candidato, digamos, del MDN, el Movimiento Democrático Nacionalistas, no porque el pueblo respaldara particularmente al viejo general ubiquista, sino porque el pueblo utilizó el voto para castigar a los liberacionistas. Y por supuesto levantamientos militares, rebeliones populares y el inicio de la guerra de guerrillas. No fue sino hasta el golpe de 1963 que finalizó esa crisis política y se instauró un nuevo régimen político. De cualquier manera, la Revolución de Octubre de 1944 y la intervención estadounidense del 54 siguen siendo eventos que definieron el devenir de la historia de Guatemala y que siguen presentes no solo en la memoria colectiva, sino en los legados políticos que seguimos viviendo. Es decir, nos siguen diciendo cosas sobre el presente. Y el libro de Piero Gleyeses, La Esperanza Rota, sigue aportando a esta discusión. Muchas gracias y una invitación a leerlo.
Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí y a los que nos están viendo, las multitudes que nos están viendo por los medios digitalmente. Yo tengo que decir para comenzar que yo veo el libro, primero que nada, como un libro, un objeto que trae cierta información, consideraciones, análisis, etcétera, etcétera, pero que viene ya desde afuera, desde la parte exterior, viene diciéndonos algo. Entonces, lo primero es, yo creo que Charles Baudelaire, el gran poeta francés, decía que la crítica que a él le gustaba más era la crítica que él llamaba una crítica brusca, diría yo. La expresión en francés es demoledora, pero no es una buena traducción. Decía, a mí me gusta el tipo de crítica donde uno dice, este es un hijo de tantas, por esto, por esto, por esto y por esto. Eso decía Baudelaire, que era alguien, un crítico muy importante, ¿verdad? Y yo, claro, añadía que el único defecto de ese tipo de crítica era que había que estar seguro que el adversario no tuviera más fuerza que uno para estar listo para recibir lo que venía a cambio. De otro lado, tengo una cosa que es mía propia, que no sé, no es algo que me propuse, pero en realidad siempre en estas cosas he estado en minoría. Estoy acostumbrado a estar en minoría y las cosas que voy a decir del libro de Gleijes son producto de una lectura que comencé. Bueno, yo le presenté hace unos años, una amiga me invitó a presentar a Filgua algunos comentarios. Y ahora habíamos hablado con Chito de hacer un video que en principio iba a ser en marzo. Yo estaba preparándome para marzo y cuando me invitó a estar aquí hace 2 semanas, 10 días, yo dije, bueno, tengo material, pero no tengo una cosa organizada definitiva. De todos modos, normalmente para mí son notas, son algunas notas que me van a servir de referencia. Yo siempre tengo la costumbre de comenzar por las contratapas de los libros, porque la mayor parte de los lectores se forman una imagen de los libros por lo que dice el editor en la contratapa, y a partir de ahí comienzan los periodistas que no tienen tiempo naturalmente para estudiar ni para ponerse a leer, y entonces comienzan a decir, este libro trata de esto y esto y es así y es así, y al final esa imagen del libro se multiplica. Yo he trabajado sobre Miguel Ángel Asturias mucho y les puedo decir que la imagen que se tiene de Miguel Ángel Asturias salió de las contratapas de los libros, hasta el día de hoy. Entonces, lo primero en la contratapa dice que Gleijes es un reconocido historiador y politólogo. Dice que la investigación es la investigación más exhaustiva sobre el 44-54. Aunque se trate del 90, de la fecha de que estamos hablando, yo diría que no es exhaustiva para comenzar. Es decir, tiene grandes lagunas, enormes lagunas conceptuales, analíticas, metodológicas. Primero. Segundo, es un libro, para mí la historia no es una cuestión de moral. La historia es historia y entonces necesita una distancia respecto a la moral, a menos que lo que vayamos a hacer es una historia de la moral. Pero cuando se trata de una historia política, la moral no tiene absolutamente ningún lugar. Y si lo tiene es secundario. Lo que importa es reconocer los hechos, qué cosas se transformaron, qué cosas no, cómo se movieron las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, Gleijes toma una actitud moral desde el principio. El libro es un sermón moralista. Entonces, una de las categorías principales que usa es la categoría de la corrupción. Y hay gente que se ha molestado conmigo porque yo les digo que en realidad la corrupción es el aceite de la democracia. Pero es lo que es, o sea, funciona. Bueno, yo no estoy diciendo que qué bueno que haya corrupción, solo estoy diciendo, uno no puede negar que hay corrupción en un estado, en la vida de un pueblo, de una nación. Que no sea bueno es otra cosa, pero si se va a analizar la historia de la revolución del 44, al periodo 44-54, comenzar poner la corrupción en un primer plano, específica, sobre todo, contra quién va dirigida la acusación de corrupción. Esa es la cosa. Entonces, lo primero, pues, es una categoría moral, la corrupción, y no tiene nada que ver con los acontecimientos históricos, a menos que se demuestre que tal corrupción tuvo tales consecuencias. Bueno, eso es una primera cosa.
Lo otro que yo ya me había dado cuenta en esa primera lectura que hice hace mucho, que era solo bastante superficial, es que Gleijes tiende a contraponer demasiado enfáticamente el periodo de Arévalo y el periodo de Arbenz. Pero como Gleijes es además de moralista, es alguien que el libro está hecho como, yo diría que sería como una novela, digamos, está hecho, pero una mala novela, está, el universo de Gleijes se divide en personajes, hay buenos y hay malos. Entonces, Arévalo, lo que es, no es solo una apreciación del periodo de Arévalo, es un aborrece la figura de Juan José Arévalo. Yo a veces pienso que algún psicoanalista podría explicar cuál fue su relación, o sea, por qué carga tal cantidad de veneno contra Juan José Arévalo. Una cosa importante, según yo, un historiador debe juzgar las figuras políticas en el momento en que están actuando políticamente. A mí no me importa si después fulanito de tal se hizo millonario, si se casó 10 veces, si dejó a todo el mundo en la bancarrota, si se volvió jugador o chupaba o hacía cualquier cosa. El momento en que ese personaje está en la historia desempeña un papel y ese papel es el que hay que juzgar, el que debe juzgar un historiador. Pero Gleijes trata en ningún momento, en todo momento se vuelve contra Juan José Arévalo. Es que es grandote y es rubio, entonces ya por eso debe ser, ya por eso ya no es lo mismo. Aparte, como a la burguesía guatemalteca, a los terratenientes guatemaltecas no les molestó la candidatura de Arévalo porque era blanco y de ojos claros, y además porque venía de la Argentina blanca, y no del México mestizo, ¿no? Cosas de ese género son para mí, tuercen desde el principio de entrada, tuercen completamente el análisis, está completamente desbalanceado. Entonces, naturalmente, buenos Arévalo, buenos Arbenz, malos Arévalo. La lista, yo les podría decir, la lista de los buenos y los malos es una cosa, dice la presentación, el prólogo, dice que estas páginas nos muestran el testimonio de los hombres y las mujeres que construyeron con sus ideas y sus manos la revolución guatemalteca. Bueno, yo corregiría, no es el testimonio de los hombres y las mujeres, sino el testimonio de algunos hombres y algunas mujeres. Porque, y para que quede, o sea, para grabar, no por afán de faltarle respeto a nadie, sino para que quede claro, o sea, para guardar en la memoria lo que quiero decir. De hecho, es una historia contada por 4 gatos. Es la historia, son los testimonios de 4 gatos. Gato número 1, Guerra Borges. Gato número 2, José Manuel Fortuny. Gato número 3, con todo respeto, el coronel Paz Tejada. Gato número 4, María Vilanova. Luego hay otros gatos de ocasión. Otros gatos. Yo no te interrumpí mientras hablabas. Entonces, lo que yo por eso digo que con todo respeto, la cosa es, los malos son Arévalo, todos los partidos, dice, todos los partidos que no eran el Partido Comunista eran corruptos y se robaron el dinero y no hacían nada. Arévalo no tenía un plan de gobierno, entonces lo que hicieron los funcionarios de Arévalo fue enriquecerse y robar. Entonces, pero el asunto no es contraponer los buenos a los malos, el asunto es qué tiene que hacer esto, qué es la idea de decir, estos son los buenos, aquí. Ahora, los 4 gatos, yo respeto mucho a todos, son más de 4, pero aquí dice que rescata las voces de quienes forjaron el proceso y no son todas las voces. Jamás encuentra uno la versión de las personas que estaban en los partidos que no eran el Partido Comunista. Entonces, eso es uno. Y otra cosa es, él dice que va a resolver los misterios, que él quiere resolver los misterios
los misterios del 44, los misterios que quedan de la historia del 44, y entonces a él se refiere, habla de 3 o 4 cosas, habla de Patsicía, habla de la muerte de Arana, y de 2 o 3 cosas más, él dice que son misterios. Sobre los temas específicos que él llama misterios no hay nada nuevo. Sobre el asesinato de Arana no hay un documento nuevo. O sea, que la Embajada de Estados Unidos haya dicho o haya contradicho. Los testimonios que se tienen son lo que hay, y excepto, porque yo, por ejemplo, yo no sé si hay un análisis, se hizo un análisis forense, un análisis de la escena del crimen, etcétera, etcétera, yo creo que no. Pero el asunto es que fuera de cosas concretas, de informes concretos, no hay nada nuevo. Lo de Patsicía no va a entrar, habla de hasta Carlos Sabino lo corrige y dice que es un poco exagerado porque habla de 900 muertos. No importa. Es decir, ¿fueron 900? ¿No fueron 900? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Hay documentos nuevos? No hay documentos nuevos. Una señora dijo, son 900. Otro señor dijo, son 900. Hay actas de defunción. Todo eso puede ser que parece hasta ridículo que uno pregunte, pero bueno, no hay nada nuevo. Iglesias no explica nada nuevo. Más bien enreda las cosas un poco más de la cuenta. Entonces, luego, una de las cosas que bueno, Arévalo solamente trajo reformas a la población urbana. Esa es una cosa que siempre se le ha acusado. Una de las partes que son para mí más débiles del análisis de Gleijes y que muestran la absoluta falta. Gleijes pone a Guatemala aísla a Guatemala completamente del contexto internacional, claro, los Estados Unidos. Pero eso es relativo, porque los Estados Unidos es la CIA y el Departamento de Estado y el embajador. Pero me refiero específicamente al hecho, cuando habla de la iglesia en Guatemala, tiene un capítulo que se llama La oposición cristiana. En el capítulo ese de la oposición cristiana dice que, de hecho, son, no sé, 4 o 5 páginas de la oposición cristiana. El problema es, analiza la iglesia, y como en todas partes hay uno bueno y uno malo, el bueno es el nuncio apostólico Girolamo Gerolino, ¿no? Bueno, el nuncio apostólico. El malo, que no es tan malo, el medio malo es Monseñor Rosel Arellano, ¿no? Sortijije. ¿Por qué? Porque en todas partes Monseñor Verolino aparece como ¿cómo se llama? El hombre que entiende las cosas, el progresista, el tolerante, etcétera, etcétera. Y en cambio, Monseñor Rosel Arellano él dice conservador. ¿Ah? Así es, conservador. Ese tipo era un fascista. Ese tipo bendijo la invasión a la Unión Soviética. En primer lugar, Rosel Arellano no flotaba en el cielo separado del mundo, del poder. Pertenece a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene un papa que es un papa fascista que comenzó desde los años 20 trabajando con los alemanes, y era más alemán que italiano, y era el tipo que todo el mundo sabe, que bendijo las tropas que fueron al frente soviético. Entonces, esa es la Iglesia Católica, ese es el Papa Pío XII, que es, digamos así, el gran superior de Rosel Arellano. Primero. Segundo, el nuncio, que Iglesias expone como un tipo, una maravilla, no sé qué. El nuncio es el representante del Papa. Entonces, ¿quiere decir que el nuncio estaba haciendo su propia política? Hay un problema. El Vaticano no es una sola pieza. Nosotros tenemos la Iglesia Española, que es fundamental en Guatemala para las cosas que pasaron en Guatemala. La Iglesia Española franquista, por lo demás. Tenemos otra cosa fundamental, la Iglesia norteamericana. Hay un cura norteamericano que el gobierno de Arbenz tuvo que expulsar. Ahora,
En ese momento, son los años 50, es plena cacería de brujas, plena Guerra Fría. Estados Unidos tiene un cardenal que ahorita debe estar todavía en el infierno, espero, que se llamaba Spellman. Spellman en plena Guerra Fría, ¿ustedes creen que no tenía nada que ver con Guatemala? Cuando cayó Arbenz, el Papa felicitó a Rosell y Arellano por lo que había logrado por la Iglesia. Pero Gleijeses no plantea todo ese esquema, ni plantea el hecho de que Berolino, lo que pasa es que Berolino tenía un plan a largo plazo, porque el plan a largo plazo de Berolino, hay que recordar que Guatemala tenía muy pocos sacerdotes, incluso era uno de los países de la América Latina, creo yo, que tenía una de las más bajas proporciones de sacerdotes católicos. Entonces, desde los años 40 hay un pacto con los Estados Unidos, comienzan a negociar con el Vaticano para que Guatemala comience a recibir sacerdotes. Ya en el año 40, había en tiempo de Ubico, en el 42, poco antes de la Revolución, comienzan a entrar los jesuitas, poco a poco van entrando los marignoles, Sagrado Corazón, lo que sea, y van ocupando diversos lugares del país, porque los marignoles van a Huehuetenango, aquellos van a Zacapa, bueno, no importa. Todo eso es para decir, la Iglesia fue uno de los factores fundamentales en la caída de Arbenz, y uno de los factores fundamentales en la reconstrucción que vino después, porque una cosa es votar un gobierno y otra cosa es gobernar. Y la Iglesia Católica fue fundamental. ¿Acaso es una casualidad que el Liceo Javier y el Liceo Guatemala se hayan fundado justamente en 1953, 54? Es decir, ese era un plan de largo plazo. Y ese plan de largo plazo es un plan del Vaticano que ha hecho un acuerdo con los Estados Unidos para hacer eso, para preparar lo que va a seguir después de la caída de Arbenz. Bueno. ¿Cuáles son las fuentes de Gleijeses? Muchas veces, desde luego, documentos de clasificados y desclasificados, etcétera, etcétera. Algunas de las peores afirmaciones no están documentadas. Voy a decirles a explicarles una de ellas. Aquí hay una acusación. Dice, vamos a ver, Arévalo mediaba diestramente entre los partidos y su generosidad, entre comillas, y con su generosidad los tenía tranquilos. Debe entenderse generosidad que les daba dinero, ¿no? ¿Cuál es la fuente de esa reflexión sobre Arévalo? Mario Monteforte Toledo. Monteforte era un enemigo de Arévalo. Monteforte, siendo presidente del Congreso, fue el peor enemigo de Juan José Arévalo. Lo que pasa es que tuvo la fortuna de muchos otros de sobrevivir y venir y hacerse su propia campaña y convertirse en otro héroe más de los recientes. Bueno, pero hay algo en particular. Él dice que la corrupción se había extendido en todas partes, dice Gleijeses. Y en uno de los lugares dice las fincas nacionales. Las fincas nacionales son las fincas que se expropiaron a los alemanes. Bueno, Ubico no las expropió, es una situación complicada, porque Ubico no expropió las firmas, sino las intervino, porque quería evitar que se destruyera las fincas las mejores administradas de Guatemala, las unidades más productivas, y Ubico, que no era tan tonto como puede uno pensar, hizo todo lo que pudo para convencer a los gringos de que no podían destruir la administración de las fincas, porque los gringos lo que querían era tomar las fincas y listo. Bueno, la cosa es que esas fincas, cuando Ponce sucedió a Ubico, que por cierto en el libro de Gleijeses no hay una transición, no está explicada la transición de Ubico a Arévalo, sino se salta de una vez de Ubico a Arévalo, y todo el periodo de la Junta de Gobierno, que hizo cosas importantes y tomó decisiones que afectaron ya desde el principio el curso del proceso político guatemalteco, Gleijeses se lo salta completamente. Entonces, las fincas nacionales, Ponce, uno de sus últimos decretos fue nacionalizar
las fincas de los alemanes que estaban intervenidas. Y dice, entonces fueron de siempre las fincas, fueron un problema. Dice Gleijes, en un momento de la administración de Arévalo, que había tenido muchos problemas con la administración de las fincas nacionales, puso a su hermano Mariano Arévalo a administrar el departamento de fincas nacionales. Ustedes pueden imaginarse que eso era no solo la cantidad de dinero que se maneja en todas las fincas que tenían los alemanes, sino la cantidad de trabajadores que tenían. Eran miles de trabajadores, entonces el que estaba administrando las fincas era un seguro candidato. Si se lanzaba de diputado tenía por de pronto 3.000 o 4.000 votos asegurados, los de los trabajadores de las fincas. Pero entonces Gleijes dice, el único mérito de Mariano Arévalo para estar ahí, porque Arévalo lo nombró, dice, el único mérito de Mariano Arévalo era ser hermano de Juan José Arévalo. Y luego dice, hay acusaciones de desfalco, hay acusaciones de robo, hay acusaciones de corrupción, de todo en las fincas nacionales. ¿Por qué? Acusan a Mariano Arévalo de eso. ¿Quién acusa a Mariano Arévalo? Clemente Marroquín Rojas. Es una persona muy importante, pero era un enemigo mortal de Arévalo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las fincas nacionales del principio fueron una cosa peleadísima por los políticos. Bueno, Toriello estuvo, Toriello o un hermano de Toriello, que no es Guillermo, pero un Toriello, no sé si fue Jorge Toriello, pero alguien de ellos administró, no Guillermo, alguien de ellos administró las fincas nacionales. Y fue un problema cuando uno de los enfrentamientos con Arévalo de Jorge Toriello, vino del hecho de que les habían quitado la administración de las fincas nacionales. Luego esas fincas estuvieron en manos de otra persona. Y hubo también quejas porque el que tomaba las fincas nacionales automáticamente se convertía en una fuente de poder. Entonces, si era un político, podía pesar y bueno, había corrupción. Y finalmente, el caso es que los Arévalo eran ganaderos. O sea, a Juan José Arévalo no se le puede, ni a Mariano Arévalo se le puede decir que no sabían nada de ganado y que no tenían ninguna idea de lo que era administrar una finca. En todo caso, la única fuente de esa, porque ¿dónde está la Contraloría de Cuentas? La Tesorería de la Nación, no sé cómo se llamaba entonces, el Ministerio de Economía, Hacienda, todo el mundo puede decir, aquí están los documentos. Entonces un historiador dice, este presidente se robó todo ese dinero. Y en los 90, ¿dónde están los documentos que prueban que Arévalo robó o se benefició de eso? Es ridículo. Bueno, la otra acusación es los Juegos Centroamericanos. Igualmente, en los Juegos Centroamericanos, no es una cosa, no es algo que le dedica mucha atención Gleijes, yo le voy a dedicar esa atención por una razón, por dos razones. Esos juegos ocurren en 1950. Regresamos un poco antes, en 1949, a mediados de 1949, el 18 de julio, muere el coronel Francisco Javier Arana y la revolución da una vuelta, o sea, hay un momento de ruptura grande adentro de la revolución. Se separan los partidos políticos, se vuelve un escándalo internacional, el ejército se divide, todo el mundo se divide. Pero se está construyendo la Ciudad de los Deportes, que es uno de los proyectos más grandes del gobierno de Arévalo. Ahí está la Ciudad de los Deportes. Yo no sé cuántas, pero tal vez porque yo vivía cerca relativamente, pero era una cosa que era como parte de la ciudad y uno de los espacios donde uno podía realmente ir y hacer el deporte que uno quisiera. No es Guatemala un país donde abundan las instalaciones deportivas. Entonces, pero para Arévalo era un proyecto muy importante, parte de su idea pedagógica también, y era un compromiso internacional muy grande para Guatemala. Pero ¿qué es lo que sucede?
que en el 49 en la Dirección de Obras Públicas estaba en manos de militares, como siempre estuvo. Eso fue hasta tiempos de Arbenz. Comunicaciones y obras públicas estaba en manos de militares. Hay razones para que eso sea así, o sea, no es tan sacado de la manga la idea de que los militares manejen, porque es una cosa de mucha infraestructura, hay que manejar mucha gente, son trabajos tienen que ser muy precisos la organización, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que los ingenieros que estaban en comunicación, la revolución nunca se sacudió completamente a la derecha. Entonces, muchos de los ingenieros que estaban en Caminos, como muchos de ellos eran militares ubiquistas o militares pausistas, o en todo caso eran antiarevalistas y anticomunistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se había graduado una generación o dos promociones, 3, 4 promociones de ingenieros civiles que habían participado en la rebelión estudiantil, pero que habían trabajado con los equipos de Caminos. Eso es importante porque es un vínculo directo entre el intelectual urbano, digamos, y el trabajo en el campo. Paz Tejada en el libro que escribió Carlos Figueroa, habla de eso, del hecho de que él, una de las cosas que lo molestaba y una de las cosas incluso que él dice que Arbenz lo motivó a rebelarse, era que el modo como dirigían los militares, como trataban a los trabajadores indígenas y no indígenas, principalmente indígenas, pero el modo como los trataban, porque eran militares acostumbrados a tratar a la gente como animales. Y entonces eso provocó una rebelión entre los ingenieros jóvenes, un enfrentamiento, y ese enfrentamiento significó que un momento antes de la muerte de Aranel, 2 días antes tal vez, se había amenazado a los ingenieros que estaban construyendo el tramo de la ruta panamericana. Yo creo que más adelante la Roosevelt creo que estaban ya, amenazaron con irse a la huelga si no renunciaba el ministro de Comunicaciones, que era un personaje central de la revolución, que por cierto Gleijes trata como trapeador sucio, el coronel Aldana Sandoval. Entonces, porque naturalmente eran los ingenieros aranistas que querían sacar a Aldana Sandoval, que era el enemigo, que era antiaranista, no el enemigo, era antiaranista. ¿Qué sucede? Que entonces todo el mundo lo que querían era impedir, los ingenieros jóvenes lograron que Aldana Sandoval destituyera a los jefes de la Dirección de Caminos y nombró ingenieros nuevos para dirigir entre otras cosas, no solo la carretera, sino la ciudad de los deportes. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo, toda la derecha se fue contra los ingenieros jóvenes, al superintendente, le prohibieron, el colegio de ingenieros le prohibió trabajar, le prohibió aceptar el contrato, le quitaron el título, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Bueno, luego resulta, no hay agua para construir, porque el alcalde Martín Prado Vélez no quiere, dice que no hay agua. No hay cemento, porque el Cemento Novela dice que no tienen cemento. Bueno, ¿qué les quiero decir? Se trataba de fastidiar de todas las formas habidas y por haber ese proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los periodistas juzgan ese proyecto, lo juzgan con esta idea en mente. El proyecto es un intermediario para maldecir al gobierno de Arevalo. Bueno, yo una última cosa voy a pasar siempre aquí para no dejar los juegos deportivos. Hubo un problema con la inauguración de los Juegos Deportivos. Vino la delegación de Puerto Rico. Ustedes me van a preguntar qué es lo que tiene que ver con Gleijes, ahora les voy a explicar. Vino la delegación de Puerto Rico. Y vino las delegaciones centroamericanas y del Caribe. Vino la delegación de Puerto Rico, había un problema, porque la delegación de Puerto Rico, son los años 50 y son años de una efervescencia nacionalista en todas partes, incluyendo naturalmente la lucha puertorriqueña por la independencia está en un momento de ascenso.
Entonces hay una conciencia de parte de los puertorriqueños de que es un momento de lucha para los puertorriqueños. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo van a desfilar? Son cosas de protocolo, ¿no? Entonces deben desfilar con la bandera estadounidense y con el himno estadounidense a su paso. Gleiges dice, Arévalo y los políticos de los partidos de izquierda, como estaban frustrados por la grandeza de los Estados Unidos y aplastados y el rencor que tenían en la situación en que se veían, etcétera, etcétera, como compadeciéndose de ellos, pues no dejaban de vez en cuando de hacer provocaciones que a los Estados Unidos naturalmente se resentían de tales provocaciones. Es una provocación. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Comité Olímpico, no Juan José Arévalo, el Comité Olímpico consultó con la delegación puertorriqueña y acordaron que la delegación puertorriqueña iba a desfilar con una bandera blanca y el escudo de Puerto Rico en la bandera, y en lugar de himno de los Estados Unidos, una canción puertorriqueña, una canción del siglo XIX, la borinqueña. Algunos que por ahí oyeron campanas dicen que es el jibarito, pero una canción que se llama La Borinqueña, una danza popular que en el siglo XIX los puertorriqueños, los nacionalistas puertorriqueños adoptaron como un himno de guerra. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con Gleiges? Porque Gleiges dice estas provocaciones. No es una provocación. Es decir, ¿qué iba a hacer Guatemala en ese caso? O le da la vuelta. Es una generación, es decir, Gleiges no entiende la mentalidad, el espíritu de esa generación. ¿Qué van a hacer? Humillar a la delegación puertorriqueña con el himno de algo. Ellos están luchando contra eso, y son los guatemaltecos de la revolución del 44, los que van a decir como no, ponga las barras y las estrellas y pase adelante. No era una provocación, era solamente resolver un problema de protocolo. Claro que el embajador gringo, que además era uno de los peores que ha habido, que era Patterson, puso el grito en el cielo, a que todos cacarearon. El asunto es que Gleiges adopta la posición diciendo esto es una provocación, no entiende que no era una provocación, sino la solución de un problema. Ahora sí, la ultimísima cosa, porque dice que las fuentes y etcétera, etcétera, y los testimonios infalibles, ¿no? Los testimonios infalibles de los 4 gatos. En 1949 se está organizando el Partido Comunista, es un núcleo pequeño, son los comienzos. Bueno, cuenta que se reunían, Guerra Borges, dice, nos reuníamos clandestinamente para que no nos delataran, nos reuníamos los fines de semana o alguna noche. Vida clandestina, organización clandestina, un gran misterio es lo que le gusta a Gleiges. Luego el gato Fortuny, yo le tengo mucho cariño a Fortuny realmente, pero aquí está entre los gatos. Y le cuenta el gato Fortuny, José Manuel Fortuny, en el libro de Golo Flores, de Marco Antonio Flores, el libro que se llama Fortuny, un comunista guatemalteco, dice, Fortuny habla exactamente de esto, dice, está organizando el partido y nos reuníamos estaban organizando un congreso, eso era, pero tardó mucho el congreso porque nos reuníamos en las noches, solo podíamos reunirnos en las noches y a veces el fin de semana. Dice Fortuny, porque los compañeros trabajaban. Ahí está la explicación. O sea, los chavos eran trabajadores, entonces no tenían libre el día, solo se podían reunir algunas noches a la semana y el domingo, el domingo tal vez. Pero Guerra Borges le cuenta la aventura a Gleiges, y Gleiges ni siquiera contrasta con otro testimonio que explica, o sea, Gleiges en Princeton no saben que la gente que trabaja no puede estar sesionando todo el día. Último, para no dejarlo, el gato Pellecer. Este es un quinto, sexto gato. El gato Pellecer dice, lo cita una enorme cantidad de veces. No, 10, 12 veces. Como testigo de cosas, por ejemplo, para decir
que Arévalo era, que los partidos arevalistas eran corruptos. En ninguna de esas 12 veces, Gleijeses menciona que Carlos Manuel Pellicer era un agente de la CIA. Y no es un rumor, no es una conspiración, es una cosa que está pública, documentada, todo el mundo la sabe. Bueno, entonces, el problema es que los comunistas, según yo, han sido muy ingenuos porque ellos piensan que Carlos Manuel Pellicer se convirtió en agente de la CIA. Y yo tengo la tesis de que Carlos Manuel Pellicer entró siendo agente no de la CIA, que no existía, sino de la OSS, de la inteligencia norteamericana o de alguna de las agencias de inteligencia norteamericanas, y entró al partido, ya, porque no hay que olvidar que Pellicer venía de México, del movimiento sindical, de la grilla mexicana. Ahora, dice, para valorar el testimonio de Pellicer, como para decir, no es el único, eludió el nombre de 3 otras personas, de las cuales 2 eran informantes de la CIA documentado y 1 era un agente. O sea, como 4. Eso como que a alguien le pasó crayoncito encima al libro y le dijo, no hables de esto. Entonces, dice que Pellicer, porque Pellicer dice que él no sabía nada de marxismo, que es verdad, ninguno de ellos sabía nada de marxismo, eso lo dicen todos, lo dice Fortuny, lo dice Bauer Pais, o sea, la formación, los que tenían la formación, realmente la formación, digamos una formación marxista, eran los salvadoreños. Ellos eran, y más que marxista, eran leninistas, tal vez por lo que tenía que ver con la reforma agraria y porque en ese tiempo era más accesible desde el punto de vista intelectual, tal vez es más fácil, más antes de meterse con el capital, desde luego, ¿no? O sea, entonces, dice, le pregunta a Gleijeses, que bueno, que entonces sus estudios de marxismo, le pregunta a Carlos Manuel Pellicer, y le dice Carlos Manuel Pellicer que no, que él en México estaba más preocupado en cómo ganarse la vida, no por estudiar marxismo, ¿ya? Es un detalle secundario, pero es solo para que vean esto. En Memoria en 2 geografías, Pellicer es un tipo que miente, era un buen escritor, lástima que usó su talento para otra cosa, pero era un buen escritor, era un tipo muy inteligente, pero la inteligencia, como decía José Martí, es solo una de las cualidades del hombre y no necesariamente la mejor. Entonces dice que no tenía tiempo para estudiar marxismo, que estaba preocupado por ganarse la vida. Pero en Memoria de 2 geografías, dice Pellicer, como es su autobiografía, digamos, dice, otra cosa es que yo hubiera estudiado en aquellos años algunos textos de marxismo, con mera curiosidad intelectual por un sistema, como por otros varios sistemas filosóficos, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir, sus testigos no solo pueden decirle cosas, ¿cómo decir? No solo son lapsus de memoria, se equivocó, pueden mentir, pero él no contrasta nunca esos testimonios. Y finalmente, lo que quiero decir que para mí es muy claro es que esto se inscribe dentro de una campaña, dentro de un proyecto que tiene décadas, que consiste en reescribir la historia de Guatemala para borrar el pizarrón y comenzar con una nueva. El 20 de octubre, en tiempos de Colón, las grandes mantas Arévalo, Arbenz y Oliverio Castañeda. Oliverio Castañeda era un estudiante, un muchacho sacrificado, hizo muchas cosas, es trágica su muerte, pero no estamos hablando no tiene nada que ver con la revolución del 44. Entonces, la idea es como recrear un panteón, hacer un nuevo panteón, nuevos héroes y nuevos periodos, nuevos héroes y nuevas maneras de ver aquello, y en eso se inscribe el libro de Gleijeses. Y la separación entre Arbenz y Arévalo es una constante absoluta. Es más, hay una página donde dice que el 20 de octubre no fue una revolución, sino que la verdadera revolución comenzó en junio del 50
cuando se presentó el proyecto de reforma agraria. Entonces, es eso el modo como yo lo veo. Hay muchas cosas que se podrían discutir, pero voy a dejar hasta ahí. Gracias. Bueno, a ver si hay alguna pregunta, inquietud. Miren, yo quiero hacer un comentario que tiene que ver con que es una falta de respeto, decir con todo respeto, me voy a referir a personas como don Alfredo Guerra Borges como un gato, ¿verdad? Para las nuevas generaciones que no saben quién es, don Alfredo fue uno de los fundadores del Partido Guatemalteco del Trabajo, conoció la clandestinidad, enfrentó las dictaduras militares y con toda coherencia, desde su punto de vista, se opuso dentro del partido a la lucha armada, conoció la cárcel y el exilio, así que no me parece justo que ahora una persona venga a descalificar una trayectoria tan relevante para los guatemaltecos. Bueno, yo digo, estamos en los mismos como trata con José Arevalo. Estamos en los mismos, ¿no? Yo creo que el problema es ese justamente, que en primer lugar es un proverbio, ¿verdad? Es una expresión proverbial, digo, suena cuando uno toma expresiones proverbiales y las hace literales, suenan diferente, pero para mi manera de ver es para que quede claro que cuando digo 4 gatos estoy diciendo 4 personajes que Iglesias les da una importancia que no tienen. Que Iglesias se les da una importancia que no tienen y que los infla y los convierte en una gran cosa. Eso es el asunto. Yo no pensaba, yo les digo, tengo mucho respeto y mucho cariño por José Manuel Fortuny, por ejemplo, que tuve la suerte de conocer en persona, pero es una expresión proverbial. O sea, si el lenguaje ya no se puede ni siquiera usar libremente, pero en fin, está bien. Yo creo que no vale. Bueno, lamentablemente se retiró Ricardo Sáenz, cosa que creo que no debía haber hecho, porque por lo menos es un acto público y se vale la discusión y ni modo, ¿verdad? Pero bueno, si hay alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta. Si no, pues damos por terminado el evento. El libro, si quiere alguien comprarlo, ahí está en la librería. Agradecidos por su presencia. Pues de repente hay alguien más que quiera comentar algo. ¿No? Bueno, buenas tardes, que la pasen bien.